Entonces, ahora que hemos repasado todo, vamos ya. Esta era la que habíamos mirado, Sí. que era donde empieza el año. Bueno, 31, todavía no. Aquí, justo la vela esta es la primera del año. Y hemos dicho que esta trampa no cumplía. No. Entonces, has dicho la dirección bajista, ¿no? Sí. Entonces, una vez has decidido la dirección, lo único que tienes de ir mirando es si se genera alguna trampa para parar la data. Entonces, yo voy tirando y si en algún momento consideras que hay una trampa, pensando que estamos bajista, si estamos bajistas, un nivel de trampa sería este, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que ya rompe muy fuerte y no. Entonces ya nos vamos a buscarla aquí. Sí. Entonces aquí podría estar dando entrada. Sí. Vamos punto por punto. La dirección. Vale. Hemos dicho bajista. O sea, yo te voy preguntando y tú me vas diciendo, exacto. Bajista. Siguiente pregunta. La pillada. Vale. Vale, gracias. Teníamos que mirar... Vale, en este caso es arriba, ¿no? ¿O es abajo? O sea, aquí arriba. Arriba, estamos bajistas Pues, ahora. Sí, pues no, se pasa, ¿no? ¿Verdad? ¿Se cuentan las velas en el martillo? Bueno, las velas estas, ¿cómo se sale? A ver, estamos vale, mirando solo perdona. la pillada, que es si Vale, sí, la es que trampa pilla más allá de estos dos niveles, que es el 5 y el 50. no Creo que veía la de estamos arriba, confundiendo. sí que entra, sí. Es que no veía la línea azul de arriba del 50%. Vale. Sí, perdón. Es que confundía O sea, con la... por los pelos, pero sí, tú estabas Sí. diciendo como si fuera por los pelos, que no, como si estuviera pillando la del 50, y en realidad está pillando la del 5. Sí. Vale. Ahora sí que lo veo. Entonces, lo siguiente es el tamaño. Te lo mido. No hace falta contar porque se ve a simple vista, pero sí. Entra porque son 8 o velas. 9. Sí. Perfecto. Ahora, la fuerza. Pues sí, yo diría que tiene fuerza, sí. Al lado derecho tiene más. Es que no sé si se considera donde tienes el ratón una parada esto. En esta temporalidad no, porque no llega a hacer ninguna vela en la dirección opuesta a la que va, no. Entonces en este, ¿cuántos movimientos cuentas? Con dos o... Muy bien. No, dos. Vale, ¿de principio se contaría o no? ¿O solo las dos velas japonesas estas de aquí abajo? No, yo solo contaría la pausa aquí, cuando cambia de color. O sea, como pista para parametrizarlo, Vale. cuando son de color negro... Sí, no, eso no se considera pausa, porque todo el rato va bajista. Es en el otro lado que parece que vuelve a cambiar a alcista, pero no, continúa bajista, luego vuelve a alcista, y eso es de una tirada que va creciendo. Exacto. Entonces a la izquierda el movimiento es de 2, ¿correcto? Sí. Y a la derecha de 1. Porque todo el rato va alcista. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es mirar si hay estructura, que es la última pregunta. ¿Crees que hay estructura? Sí, ¿no? ¿O no? A ver, la estructura, que es lo que hemos explicado aquí, es que aquí solo hay una vela que pilla. Sí. Debería haber más de una, como mínimo, para empezar a formar. La estructura es más allá del nivel. Y el nivel está aquí, entonces esta es súper limpia de trampa. ¿De acuerdo? Tranquilo que poco a poco vamos viendo muchos y muchos casos hasta que ya no te quede ninguna duda. Entonces la estructura, cuando solo hay una o dos velas, es imposible. Tiene que haber un grupo de velas para hacer una estructura, en plan que haga así, vuelve... Eso realmente nunca ocurriría. Sí que puede ocurrir. Pero, ¿cómo puede ocurrir en ese caso? Siempre al lado derecho, ¿verdad? En la continuación de la entrada, quieres decir.
Sí, claro, normalmente ya es más cuando hay reentradas. Lo que te he explicado aquí, que esta vela y esta eran bien, pero después ya para reentrar no. Entonces, Vale, estamos, o dime, sea, de primera mano siempre sería que no, a no ser que luego hacemos una reentrada que luego se tiene que mirar las entradas interiores si hace estructura o no. en general es así, como lo dices. Que cuando es la primera es rarísimo, o sea, ya veremos si encontramos algún caso y entonces aprovecharemos para mirar por qué ha hecho estructura previa antes de dar una primera entrada, pero normalmente es para reentradas. Vale, y ahora queda una última pregunta, porque en realidad son 6, después está el gatillo. Entonces, el gatillo, ¿cambio de color hace? No, ¿Te pregunto? No. Ahora tengo que poner el Fibonacci para ver si es una vela martillo. Entonces, para ser martillo, tiene que abrir y cerrar más allá del tercio. El tercio son estas líneas lilas. sí, Entonces, abre aquí y cierra aquí. sí, Por tanto, la podemos tener como una entrada. sí, Muy bien. Ahora ya lo que voy a hacer es preparar. Es una venta. Entonces, la venta es una sell. Buy es compra y sell es venta. Lo pongo al 50, ¿correcto? sí, Siempre operamos al 50. sí, En Forex. Ya después, en otros mercados, si hay cambios en el plan, es otra cosa. Entonces, vemos que da 22 velas. A ver, ¿qué esto? No sé si está... Ah, pues me lo subo. Bueno. Y el TP que va aquí. Coloco la orden. A ver, he puesto 0,01. Pongo un note para que se note algún movimiento. Vale. Orden colocada. Tengo metido el sonido del ordenador. Lo quito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le doy una vela, ¿no? sí, solo una. Eso es lo que dice el plan. Muy bien. Lo tienes bastante claro ya. Le doy una vela. Coge la orden. ¿Ves que pone sell? Sí, Y se dispara en la dirección que buscamos. Y está ya muy cerca del TP. sí, Mira, ha cogido ya el TP. Y aquí tenemos la primera operación. Hemos tardado un poco porque hemos hecho un repaso de teoría. Pero ahora ya vamos a poner un poco el turbo. Entonces hemos empezado con 10.000, no me he olvidado de apuntarlo, y ahora hay 11.270. Muy bien. Pues seguimos. Pregunta 1, dirección. bajistas. Correcto. A ver, tú ves que buscaríamos aquí, si ya sube más buscaríamos aquí, Sí, si sube más lo buscaríamos aquí, sí, porque mientras no hay ninguna trampa, tienes que ir identificando dónde está el último nivel donde se puede formar. Como estás bajista sería este. sí, Y las otras preguntas no importan, porque primero tiene que haber una trampa. La dirección sí que es constante, ¿eh? La pregunta 1, que es dirección, sí, es algo que te haces constantemente. Vale, ahora vamos a ver si en este punto ha habido trampa. Entonces lo que hago es contestar la pregunta 2, para saber si esto es o no una trampa. ¿Qué dirías? Si aunque salga un poco la punta de la vela, es el cuerpo que tiene que estar dentro, ¿verdad? Incorrecto. Es la vela entera. También tenemos en cuenta las mechas.
Vale, pues así nada. Mira, ya te ha quedado... Si tenías esta duda, apúntatela, que siempre es la vela, nos da igual si es cuerpo o mecha. ¿De acuerdo? Vale. Pues muy bien, ya la descartamos este nivel, ¿no? Sí.